Hola, hola, ¿qué tal mis tejiartistas? Ya estamos aquí para compartir con ustedes el paso a paso de este lindo cuello bufanda realizado en la técnica de 2 agujas o palitos con punto sombrilla. Súper fácil de realizar, muy sencillita y con el paso a paso sumamente explicado con claridad para que no se pierdan ni un solo detalle. Bien, chicas, vamos a empezar a tejer nuestra bufandita, esta vez en agujas de 8 milímetros de grosor con lana doble indicada para 4 milímetros, y vamos a tejer en este bonito punto parasol o sombrilla, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo aquí tengo ya 3 motivos hechos, pero les voy a mostrar cómo tejer uno de los motivos y luego ustedes van a continuar tejiendo, ¿sí? Para empezar, realicé 5 carreras en punto derecho como base, ¿sí? Así que vamos a empezar montando sus puntos. Vamos a contar aquí cuántos tenemos. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 19 puntos. Y con estos 19 puntos tenemos el ancho de una bufanda pequeña, ¿sí? Miren, les voy a dar la medida, perdón, en centímetros, aquí del ancho de nuestra bufandita. Sin estirarla nada más, tenemos 16 centímetros, que es un buen ancho, ¿sí? Bien, yo no puse ribete porque al final voy a hacer un detalle. Voy a utilizar aproximadamente 120 gramos de lana, ya les dije, indicada para las agujas del número 4 o de 4 milímetros, pero la voy a utilizar doble en agujas de 8 milímetros. Vamos a montar 19 puntos y vamos a empezar tejiendo así. La primera carrera, imaginemos que no hemos tejido nada, que recién hemos montado los puntos, y vamos a empezar tejiendo la primera carrera toda en punto revés. Si de repente ustedes quieren utilizar una lana muy delgadita como para agujas de 3 milímetros o de 2.5, porque a veces les gusta tejer muy delgadito, pues tendrán que poner 2 o 3 motivos de estos parasoles, ¿sí? Y los motivos se realizan en una cantidad de puntos múltiplo de 17, es decir, puede ser 17, puede ser 34, ¿sí? Y además deben de poner 2 puntos en los extremos, por eso yo tengo 19 puntos, 17 de un motivo y 2 puntos a los extremos, ¿sí? Bien, voy a terminar de tejer mis 19 puntos en esta primera carrera en punto revés. Así he terminado mi primera carrera en punto revés, y ahora vamos a empezar con la carrera número 2, que es el derecho de nuestros tejidos. Recuerden que antes deben de empezar tejiendo 5 carreras en punto derecho. Bien, vamos a continuar. Bien, la segunda carrera se teje así. El primer punto derecho, luego levanto la hebra o hago una lazada y tejo un punto derecho, ¿sí? Ahora voy a tejer 3 puntos revés, 1, 2 y 3, un derecho, y voy a repetir estos 4 puntos 4 veces, es decir, 4 veces voy a tejer 3 derechos, perdón, 3 revés, un derecho. Aquí ya tejí una vez, voy por la segunda vez, 3 revés, 1, 2, 3, un derecho. Ahí está la segunda vez, repito por tercera vez, 1, 2, 3 revés, un derecho, ¿sí? Vamos 3 veces. Vamos por la cuarta vez, voy a tejer 3 revés, 1, 2, 3 revés, un derecho, ¿sí? Hemos repetido esto 4 veces. Ahora levanto la hebra o lazada y tejo el último punto derecho. Esta es mi segunda carrera. Voy a tejer mi tercera carrera, y la tercera carrera es súper fácil. Todos los puntos en punto revés, ¿sí? Así. Voy a continuar hasta el último punto.
Terminé la tercera carrera, toda en punto revés. Ahora vamos con la cuarta carrera. La cuarta carrera es 2 puntos derechos, 1 y 2. Antes eran 1, ahora es 2, va aumentando. Lazada, un derecho. 3 puntos revés, 1, 2, 3. Y lo repito, un derecho, 3 puntos revés. 1, 2, 3. Lo repito, un derecho, 3 puntos revés. 1, 2, 3. Lo vuelvo a repetir, un derecho, 3 puntos revés. 1, 2, 3. Y un derecho, ¿sí? Luego dejo 2 puntos aquí para levantar la hebra lazada y termino tejiendo 2 derechos, ¿sí? Así como tejí 2 derechos aquí antes de la lazada, aquí hago la lazada y termino con 2 derechos. Esa es nuestra cuarta carrera, ¿sí? Vamos por la quinta carrera, que es todo en punto revés. De principio a fin, así vamos a terminar, ¿sí? Continuamos entonces. Bien, terminé esta quinta carrera toda en punto revés y vamos con la carrera número 6. Ahora serán 3 puntos derechos, antes fueron 2. 1, 2, 3 derechos. Lazada, un derecho y 3 revés. Lo de siempre, ¿verdad? 2, 3 revés, un derecho, 3 revés. 1, 2, 3. Un derecho, 3 revés. 1, 2, 3. Un derecho, 3 revés. 1, 2, 3. Un derecho, lazada y termino con 3 derechos igual como empecé aquí con 3 derechos. Esta es la carrera número 6 y como ya se imaginan, la carrera número 7 es toda en su totalidad en punto revés. Vamos a tejer así entonces esta carrera número 7 en punto revés hasta terminarla toda, ¿sí? Bien, terminé la carrera número 7 toda en punto revés. Vamos ahora con la carrera número 8. La carrera número 8 se teje así. 1, 2, 3 y 4 puntos derechos. Levanto la hebra o lazada, ¿sí? Y voy a tejer un punto derecho. Luego levanto la hebra para tejer este punto revés con este juntos del revés. Ahí está. Y un punto más en punto revés. Bajo la hebra y tejo, vamos aclarando allí, un punto derecho, ¿sí? Bien, luego de este punto derecho levantamos nuevamente la hebra y tejemos estos dos que siguen del segundo grupo, porque este es el primer grupo, vamos al segundo grupo, 2 juntos en punto revés, ¿sí? Y el último solito en punto revés, bajo la hebra y empiezo el tercer grupo. Tejo un derecho, 2 juntos de revés, un revés solito, bajo la hebra, punto derecho, cuarto grupo. 2 juntos de revés, un revés solito, bajo la hebra, un derecho. Y después de este derecho, como siempre, lazada y termino tejiendo estos 4 puntos en punto derecho. 2, 3 y 4. ¿Sí? Así terminamos la carrera número 8. Vamos con la carrera número 9, que por ser carrera del lado del revés del tejido es toda en punto revés de principio a fin. Al término de la carrera 9 nos encontramos. Bien, terminé la carrera número 9, vamos con la carrera número 10. Tejemos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos derechos. Levanto la hebra para hacer mi lazada y tejo un punto derecho. Luego tengo solo 2 revés
que los voy a tomar juntos, así, los dos juntos de revés. Bajo la hebra, un derecho. Por segunda vez tomo dos juntos de revés, noten que son los que están entre estas dos venitas del punto derecho. Bajo la hebra, punto derecho. Por tercera vez, dos juntos de revés. Bajo la hebra, un derecho. Y por cuarta vez, dos juntos de revés. Bajo la hebra, un derecho. Y después de este derecho, siempre una hebra lazada y termino tejiendo 5 derechos. 2, 3, 4 y 5. Terminamos la carrera número 10. Vamos con la carrera número 11, que por ser una carrera del lado revés de nuestro tejido, se teje todos los puntos en punto revés. Entonces vamos a tejer estos puntos todos en revés, ¿sí? Hasta terminar. Terminé la carrera número 11, damos la vuelta al tejido para tejer la carrera número 12, que se teje así. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos derechos. Levanto la hebra y tejo este punto derecho, ¿sí? Ahora, estos dos puntos que tengo aquí los voy a tomar así por este lado y los voy a pasar así sin tejer. Luego este que está en punto revés lo voy a tejer en punto derecho y estos dos van a pasar por encima, así, ¿sí? Nuevamente, este que está en punto derecho lo voy a tejer derecho. Estos dos los paso así, sin tejer. Y tejo este que sigue en punto derecho. Y luego estos dos que no tejí pasan por encima del que tejí. Listo. Y este punto en punto derecho. Como es el último, levanto mi hebra, hago mi lazada y termino tejiendo 6 puntos derechos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y terminé la carrera número 12 y tengo mi motivo de abanico o sombrilla, ¿sí? Bien, perdón, de abanico no, de sombrilla. Son 12 carreras. ¿Qué voy a hacer para continuar tejiendo el largo de la bufanda? Empezar ahora por la carrera número 1. Y la carrera número 1, por ser una carrera del revés y ser carrera de número impar, se teje toda en punto revés. Luego tejeré la 2, la 3, la 4 hasta completar otra vez un grupo de 12 carreras y volver a empezar del número 1, ¿sí? Así debo de tejer hasta tener aproximadamente entre 70 a 75 centímetros de largo en mi tejido de bufandita. Entonces vamos a continuar tejiendo y cuando tenemos la medida que necesitamos nos detenemos para el siguiente paso. Bien, he continuado tejiendo y mi tejido ya tiene 70 centímetros de largo, ¿sí? Miren, les voy a medir aquí con la cinta métrica. Ay, perdón. Vamos a acomodar. La verdad es que no tengo mucho espacio aquí, pero ahí está. 70 centímetros. Si ustedes quieren pueden darle unos centímetros más, pero con 70 es suficiente. ¿Dónde vamos a terminar? Vamos a suponer que ustedes ya tienen 70, pero están por la carrera 5 o 6, deben terminar hasta la carrera 12, ¿sí? Para que les quede muy formadito el tejido. Bien, una vez que ya hemos terminado, tenemos la medida ya que necesitamos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Estando por el lado del revés, vamos a tejer de la siguiente manera. Vamos a tomar dos puntos juntos del derecho, luego otra vez dos juntos del derecho y dos juntos del derecho, y así vamos a terminar toda esta carrera tomando dos puntos juntos del derecho. Recuerden que tenemos 19 puntos, así que nos va a sobrar un puntito.
Ahí está el puntito solo, bien, y nos hemos quedado con 2, 4, 6, 8 y 10 puntos. ¿Qué vamos a hacer con estos 10 puntitos? Vamos a tejer varias carreras en punto derecho, ¿sí? Por lo menos hasta que nuestro tejido tenga unos 12 o 13 centímetros, es decir, desde esta parte de acá donde estamos tejiendo Santa Clara, ¿sí? Unos 12 o 13 centímetros. Vamos a continuar tejiendo así todas las carreras en punto derecho. Bien, así es como tiene que verse. Entonces vamos a continuar tejiendo hasta tener nuestros 12 centímetros aproximadamente. Y bien, como pueden observar aquí, he continuado tejiendo en punto de Santa Clara a partir de aquí. Y creo que he tejido aproximadamente unos 15 centímetros. Vamos a ver aquí con nuestra cinta métrica. Ahí está, 14 a 15 centímetros. Sí, esa sería la medida. Aquí les muestro, 14 a 15 centímetros. La medida que hemos tejido todo en punto derecho o en punto de Santa Clara. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a rematar estos puntos. Vamos a esperar que se aclare bien la imagen. Ahora sí. Y vamos a rematar estos puntos tejiendo el primer punto derecho, el segundo también y el anterior pasa por encima. Y volvemos a repetir esta operación hasta terminar con todos los puntitos que tenemos aquí en nuestra aguja, que son la mitad de todos los puntos que teníamos, ¿sí? Bien. Vamos a hacerlo así hasta el último punto. Bien, una vez que hemos llegado aquí, vamos a cortar la hebra, ¿sí? Por aquí tengo mi tijerita, aquí está. Vamos a cortar la hebrita. Bueno, como son dos, voy a cortar una corta y la otra larga para poder coser, para no desperdiciar. Y por aquí voy a pasar estos dos cabitos de lana que van quedando. Ajustamos allí y así se va a ver. Aquí tenemos 15 centímetros de largo, ¿sí? Entonces, una vez que está esto, vamos a coser esta pieza aquí para poder pasar por aquí el resto de la bufanda. Bien, he ensartado aquí la aguja lanera y por el lado de atrás, por el lado del revés, vamos a ir aquí, no a esta carrera donde están todos los puntos, sino aquí, ¿sí? Aquí donde hemos ya empezado a tejer con la mitad de los puntos, y allí vamos a hacer una costurita simple. Esta hebrita de acá luego la vamos a perder y vamos aquí a coser así cada punto con el de arriba, con su pareja, por decirlo de alguna manera, así hasta llegar al otro extremo, así. Ya está. Una vez que llegamos aquí, aseguramos, vamos a volver a dar otra puntadita para que quede muy seguro. Ya está. Y ahora esta hebrita la vamos a perder por aquí entre nuestro tejido, ¿sí? Cortamos el excedente y de la misma forma vamos a perder la otra hebrita que nos está quedando. Y si tenemos alguna hebrita de la montada de los puntos o de alguna unión de lana que tengamos por allí, pues vamos ahorita a perderla, aprovechar de perderla con la agujita lanera para que así nos quede todo muy limpio, muy prolijo. Listo. Miren, voy a poner esto a un ladito, como nos ha quedado esta parte de acá. ¿Sí? Suficiente espacio como para meter la manito y poder pasar por aquí el resto de la bufanda. Bueno, ya luego les voy a explicar cómo lo vamos a hacer, pero ahora lo que vamos a tejer es la parte del borde, ¿sí? Miren, aquí yo ya estaba avanzando y le puse unas puntaditas con ganchillo, pero si ustedes no quieren hacerlo con ganchillo, simplemente pueden dejarlo así porque no se va a enroscar. Simplemente aquí va a ser un pequeño dobladillo así por el tejido que está en jersey, pero esto no se va a enroscar así, no se va a enroscar porque aquí tenemos punto de Santa Clara. Pero si ustedes quieren dar una terminación pues mucho más prolija, entonces vamos
a mostrarles cómo es que vamos a tejer este borde con ganchillo. Entonces miren, voy a mostrarles cómo es que vamos a tejer por el lado del revés. Sí, eso es importante, por el lado del revés de nuestro tejido. Vamos a ir aquí a la parte donde hemos unido las dos piezas de lana. Vamos a aclarar allí, ahí está. Vamos a tomar nuestra lanita y vamos a ingresar por allí. Pasamos la hebra, dejando un cabito un poco largo para luego perderlo con la aguja lanera. Hacemos 2 nuditos. Aseguramos muy bien, y este ganchillo es aparente para el grosor de nuestra lana, ¿sí? Entonces voy a introducir la aguja aquí y voy a tejer un puntito bajo. Como les digo, esto es opcional. Voy a ir al siguiente espacio, lo más cerquita que pueda, y tejo un punto bajo, ¿sí? Una cadenita, y aquí miren, hay una parte que es una línea y un nudito, una línea y un nudito. Entonces voy a ir a la parte del nudito, ahí, medio punto, una cadenita, otra vez voy al nudito, medio punto, una cadenita al nudito, medio punto. Me voy a acercar un poquito más para que puedan ver mejor. Allí creo. Entonces seguimos, cadenita, ahí está, medio punto justo en el nudito, medio punto, cadenita en el nudito, medio punto, cadenita al nudito o espacio de nudito, medio punto, cadenita, medio punto, cadenita, medio punto. Así vamos a ir por todo el borde de nuestra chalina hasta dar la vuelta y llegar aquí. ¿Por qué lo hacemos por el lado del revés? Para que esto quede así de planito por el derecho, ¿sí? Como les digo, es opcional si ustedes quieren que quede totalmente planito, porque si no lo dejan simplemente así y esto va a ser un ligero doblez, pero va a quedar muy recto. Entonces voy a terminar de tejer así, de esta manera, todo el borde. Voy a ir por aquí, voy a pasar por aquí y voy a llegar hasta aquí, ¿sí? Y al término nos encontramos. Ya saben, cadenita, medio punto, cadenita, medio punto. Bien, ya llegué aquí. Voy a tejer una cadenita más y justo aquí donde está la unión o la costura ya de las dos piezas o del doblez, vamos a tejer un medio punto, una cadenita más. Ya he cortado la hebra y voy a jalar así para asegurar. Sí, ya hice todo el borde por ambos lados. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Con la ayuda de mi aguja lanera, como hace un momento, voy a enhebrar y voy a perder esta hebrita por aquí entre el tejido. Listo, vamos a cortar lo que sobra y ya está nuestra bufandita. Miren, aquí con esta parte del ojal para pasar, y así se ven estas sombrillitas del punto sombrillas o punto paraguas, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a poner alrededor de nuestro cuellito, ¿sí? Y por aquí metemos nuestra manito, tomamos así y pasamos. Lo acomodamos bien alrededor de nuestro cuello, muy abrigadora, muy calentita, y va a quedar así de cruzadita, pero se las voy a mostrar en el maniquí para que ustedes puedan ver claramente cómo luce. Listo, miren, así es como luce nuestra bufandita, esta vez realizada en la técnica de 2 agujas. Espero que este video haya sido de su agrado, que se animen a tejer esta bonita bufandita, porque la verdad está súper fácil de realizar y con muy poquita lana. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por acompañarme y por estar pendiente de cada uno de mis videos. Que Dios les siga bendiciendo.